Continuamos en Blue 4.0 y como les hemos venido contando a lo largo del programa, el pasado 28 de enero fue el Día Internacional de la Protección de Datos, un tema no menor teniendo en cuenta el uso de la inteligencia artificial y que la protección de datos en Colombia se ha convertido en un eje central de la regulación digital. Hoy la inteligencia artificial es uno de esos campos donde precisamente la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, está poniendo más la lupa. Hay circulares recientes que buscan que empresas y entidades usen la inteligencia artificial, pero sin sacrificar el derecho fundamental a la habeas data ni la confianza de los ciudadanos. Muchos de ustedes o nosotros nos hemos encontrado con el tema de autorización de derechos de datos personales. Esto es un requerimiento de manera permanente. No es fácil acceder a la información, pero nosotros tampoco la podemos estar suministrando así porque sí. Por eso, precisamente, y en el marco de esta celebración, tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de la protección de datos. Él es Juan Carlos Upegui, es el delegado precisamente superintendente de Industria y Comercio que nos está acompañando en esta tarde hoy domingo y nos va a contar, Juan Carlos, cómo se están preparando las empresas precisamente con este tema de la protección de datos de la mano de la inteligencia artificial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tata, te saludo y saludo con mucho cariño a toda tu audiencia. Bueno, Juan Carlos, nosotros vimos que en el año inmediatamente anterior la SIC presentó un balance de investigaciones, de sanciones por violación del régimen de habeas data. ¿Qué nos dicen esas cifras que se presentaron? ¿Cuál es el comportamiento real de las organizaciones en Colombia? ¿Cuáles son esos sectores que más nos están preocupando en este momento? Muy bien, bueno, esas cifras que presentamos nos muestran una radiografía de nuestra libertad digital. El aumento de las sanciones en el año 2025 nos revela, ¿cómo decirlo?, una verdad incómoda, y es que todavía muchas organizaciones incurren en prácticas indebidas de protección de datos, tratan el dato como una mercancía y desconocen que en estos temas sobre todo está en juego la dignidad humana, la intimidad de las personas y su libertad. Entonces, sobre esas cifras, podemos, como en términos generales, afirmar que el éxito económico no puede construirse a costa de la vulnerabilidad de las personas ni de la explotación indebida o del tratamiento indebido de sus datos personales. Juan Carlos, ¿y cuál es la situación más recurrente, lo más frecuente cuando usted habla de la cantidad de sanciones que hay? Es que el informe realmente era bastante alarmante. ¿Cuáles son esas fallas que están incurriendo, las más frecuentes? Mira, tenemos o seguimos teniendo un alto nivel de quejas relacionadas con el habeas data financiero, principalmente por casos relacionados con reportes indebidos a las centrales de riesgo, muchos casos todavía de suplantación de identidad, en lo que estamos especialmente empeñados en mejorar las prácticas y proteger la identidad y los datos de las personas, temas relacionados con la ausencia de comunicación previa para hacer los reportes. O sea, habeas data financiero sigue siendo un tema que le duele a las colombianas y los colombianos y en el que nosotros seguimos poniendo todo nuestro empeño. Juan Carlos, y cuando una empresa, en este momento tenemos a muchos emprendedores en sintonía, empresas en etapa bastante reciente, otras empresas ya más maduras, pero lo cierto es que para todos hay una transversalidad de preocupación sobre la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia en sus procesos. Pero cuando una empresa decide implementar precisamente una solución de inteligencia artificial, muchas veces desarrollada por un tercero, ¿qué es lo que debería verificar como mínimo, como para cumplir con esa responsabilidad demostrada de la gestión de riesgos que existe o que ustedes mejor están como SIC exigiendo en materia de protección de datos? Bueno, nosotros hemos puesto mucha atención a eso. En el año 2024 expedimos unas instrucciones en una circular sobre tratamiento de datos personales utilizando tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Y ahí lo más importante o en lo que insistimos primero es que
la protección de datos personales no es, o el tema del tratamiento de datos personales no es un tema que se pueda adelantar de forma libre y no es un escenario no regulado. Entonces el primer mensaje es que para los emprendedores y para las nuevas empresas que están diseñando estos servicios es que deben tener en sus programas y en la creación de sus herramientas y de sus aplicaciones, deben tener presentes los principios y los derechos relacionados con el tratamiento de datos personales. Un segundo punto que es clave es que desde el momento en el que se plantean los diseños, la estructura, la forma en que se va a adelantar el tratamiento de la información personal, se deben considerar elementos de lo que se llama la protección de datos personales por defecto o desde el diseño, y sobre todo deben tener muy presente el principio de minimización de datos y de finalidad. Esto es que estos negocios, estas empresas, estas aplicaciones, estos servicios recojan y hagan tratamiento de datos únicamente de aquellos que sean necesarios para la prestación del servicio o para cumplir finalidades que sean legítimas de conformidad con la Constitución y la ley. Más o menos estos son los elementos básicos a tener en cuenta que recogimos en esa circular del año 2024, que son simplemente una especie de recorderis o de hacer explícito para estas nuevas dinámicas las obligaciones legales existentes en la materia. Y si hablamos del presente, ¿en qué está trabajando hoy la SIC en materia normativa o si hablamos de política pública precisamente para actualizar ese marco de protección de datos frente a desafíos como modelos de inteligencia artificial generativa, como perfiles automatizados de consumidores o también el uso intensivo de Big Data tanto en el sector privado como en el sector público? Bueno, aquí tenemos varios frentes abiertos. Yo creo que el más importante es el de la actualización y la modernización de la Ley de Protección de Datos Personales, que yo sé que ya muchos ciudadanos y ciudadanas conocen, que es la Ley 1581 de 2012. Ese proyecto está ahorita en trámite en el Congreso de la República, ya fue aprobado en Comisión Primera por la Cámara de Representantes y trae unos elementos muy interesantes en los que se ajusta el régimen actual, se incluyen nuevos principios como el principio de transparencia y el principio de responsabilidad demostrada, y se incluyen nuevos derechos, sobre todo en relación con las nuevas dinámicas digitales, en especial el derecho a solicitar la revisión de las decisiones que sean producto del tratamiento automatizado de datos personales, unas normas relacionadas con la prohibición de elaboración de perfiles, sobre todo en el caso de niñas, niños y adolescentes, el reconocimiento del derecho a oponerse a ciertos tratamientos de datos personales, el derecho a conocer cómo se adelanta el tratamiento de datos personales muy en clave de transparencia, sobre todo en relación con la forma en que funcionan los algoritmos y se producen de facto los fenómenos de perfilamiento para hacer efectivos o lograr llegar a contactar a las personas o llevar mensajes específicos, sobre todo utilizando distintas tecnologías de la economía digital. Entonces ahí hay una discusión muy interesante que estamos impulsando en el Congreso de la República, donde hemos visto un muy buen ambiente de todas las bancadas. Entonces esperamos en el siguiente periodo de sesiones pues lograr concretar esta reforma, y si no lo logramos, creo que debemos como país seguir insistiendo en esto, porque claramente esta es una necesidad para la protección de todas y todos en el ambiente de la digitalización de la vida, de la economía digital y de la llegada indudable de la inteligencia artificial tanto en el sector público como en el sector privado, y con la cual se van a adelantar, digamos, muchos tratamientos de datos personales en muchos escenarios que estamos, digamos, previendo y que ya estamos
advirtiendo desde la autoridad. Precisamente hace pocos minutos nuestro compañero Fernando Alfonso estuvo en las calles preguntándole a la gente sobre esto, sobre el tema de la protección de datos, que si era consciente. Ya para finalizar, Juan Carlos, ¿qué debería preguntarse hoy de manera muy concreta cualquier ciudadano antes de entregar sus datos personales a una aplicación, en una plataforma, en un comercio electrónico? ¿O qué canales tienen para denunciar cuando se sienten que se están vulnerando esos derechos de la protección de datos? Muy bien, esa es una pregunta muy importante porque el primer nivel de protección empieza por uno mismo, por el titular de la información. Incluso con hacer unas preguntas básicas es, bueno, ¿usted por qué me está pidiendo esa información? ¿Para qué finalidades la utilizará? ¿Cómo sé que mi información está segura? Si yo quisiera que usted no tuviera más mi información cuando me preste el servicio, ¿qué puedo hacer? Hacer esas preguntas ya es una forma de protección. Ahora, cuando vienen los problemas, cuando las personas se sienten afectadas por un indebido tratamiento de datos personales en distintos escenarios, el canal o la ruta que debe seguir el titular de los datos personales para ejercer su derecho a la habeas data es el siguiente. El primero es que debe presentar una queja o una reclamación ante la persona que trata sus datos, no sé, ante el operador de telecomunicaciones, ante la red social, ante la empresa de servicios públicos, ante la entidad pública que los trata. Y en principio, estas personas de derecho público, de derecho privado, deben respetar su derecho de habeas data y hacer como la persona está solicitando en relación con sus datos personales. Por ejemplo, que los corrijan, por ejemplo, que los borren, por ejemplo, que los complementen. Si la persona no responde o si estamos insatisfechos con esa respuesta, entonces quedan abiertos dos caminos. El primero es presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y el segundo es presentar una acción de tutela ante los jueces de tutela. Los dos mecanismos son mecanismos que prevé la Constitución y la ley para proteger este derecho, para proteger las personas, porque no podemos olvidar que lo que estamos o lo que tenemos en las manos o de lo que estamos hablando es de los derechos fundamentales de las personas, en concreto el derecho fundamental a la habeas data, que permite proteger la libertad, la dignidad y la igualdad de los colombianos y de las colombianas. Y en el caso de la SIC, pues tenemos nuestros canales de atención abiertos de forma física, de forma virtual. Nos tomamos muy en serio esas quejas, estamos tratando de mejorar los tiempos de respuesta y estamos comprometidos con la protección de este derecho de todos los colombianos y las colombianas. Pues muchísimas gracias, quedamos entonces súper claro con ese paso a paso. Él es Juan Carlos Upegui, es delegado superintendente de la SIC. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde, en este tema tan interesante que es la protección de datos personales. Continuamos. Ya regresamos con Blue 4.0. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.350.